Mis amigos, colegas, entramos ya a la recta final, pues, ¿no? Vamos a terminar esta parte para ver la ley con lo que vamos a concluir. Pero yo les pediría el máximo de atención a lo que voy a explicar, porque yo sé que muchos han venido por este tema. Este es un tema que muy poco se trata en las universidades, ¿no? Es muy, ¿cómo les puedo decir? No se ve el tema. Sin embargo, es uno de los dolores de cabeza que tienen los ingenieros y arquitectos con registro público. En este tema, lo único que se requiere es concentrarse nada más. Metodología. Y eso es lo que justamente dije la primera noche. Yo sé que hay muchos ingenieros, arquitectos jóvenes sobre todo, que quieren aprender metodologías y acá van a tener un ejemplo de cómo vamos a hacerlo. Hemos indicado de que la determinación de las secciones por independizar va a ser bajo el requerimiento que pueda tener el propietario, ¿no? Nosotros mayormente no. Y vamos a ver la determinación de los bienes comunes. ¿Cuáles son los bienes comunes? Veamos qué cosas son los bienes comunes. Hemos dicho el que sirve a dos o más secciones, pero ¿cuáles son? Normalmente, por ejemplo, el terreno. El terreno es del que está en el primer piso. O perdón, no es del que está en el primer piso, sino es de todos, ¿verdad? Eso es un bien común. Pero observen esto, por favor. Dice los cimientos, sobrecimientos, columnas, muros exteriores, techos y demás elementos estructurales, siempre que estos no sean integrantes de una sección, sino que sirven a dos o más secciones. La estructura es un bien común. Es falso, de la más falsedad, que se diga de la mitad del techo para arriba es de arriba y de la mitad es para mí. No, mis amigos. Toda la estructura es un bien común. Los pasajes, pasadizos, escaleras en general, vías de acceso, los ascensores, montacargas, las obras decorativas exteriores de la edificación ubicadas en... Las fachadas necesariamente tienen que ser comunes. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer yo tengo un edificio de 10 pisos. 4 departamentos me dan a la fachada. ¿Cuántos departamentos tengo? 10 por 4, 40, ¿no es cierto? 40 departamentos me da la fachada. Supongamos de que la fachada no es común, sino es exclusiva. Entonces eso quiere decir que cada uno de los propietarios podría pintar del color que quiere su fachada. ¿Se imaginan cómo sería ese edificio? Psicodélico pues sería, ¿no? ¿Verdad? Por eso es de que, es más, incluso ahora mis amigos arquitectos, no sé por dónde están obligando en los reglamentos las cortinas. Porque muy bonito se pinta pues la fachada del edificio blanco humo. Y vienen y por dentro le ponen cortina verde, cortina roja, cortina no, todo, entonces pues no tiene sentido, ¿no? Hasta eso tiene que incluso pegarse. Los locales destinados a servicios comunes, la portería, la guardería como local, los jardines y sistemas de instalaciones para agua, desagüe, electricidad, si todo aquello que pueda abastecer a todos, no a uno en particular. Los sótanos y azoteas son comunes, salvo que en los títulos de propiedad de las secciones aparezca cláusula en contrario. Y ahí es donde viene el problema de los aires. Nosotros tenemos las azoteas que podemos tener independizadas. Si se independiza la azotea, quiere decir que se convierte en una sección. Va a tener un porcentaje también, es como si tuviéramos un terrenito arriba, exclusivo. Ya no es común. O en su defecto, si reservamos los aires, ¿no? Entonces el propietario que reserva puede seguir creciendo. Y acá un consejo para mis amigos arquitectos, ¿no? Es importante que conozcamos el conjunto de a dónde vamos. La ley 29090, por ejemplo, nos dice que la zonificación ya no va a poder ir hacia menos, que tiene que ir hacia más. Ya no, nunca menos, dice, siempre hacia más. ¿Por qué? Porque hay un problema de optimización del suelo. Entonces, pensar en que va a haber hacia menos las condiciones, no hacia más. Y si son hacia más, yo tengo que pensar en todo lo que puedo potenciar mi edificación. Porque un cambio de zonificación futuro, ¿qué me va a hacer? Que tenga espacio para crecer. Y si el arquitecto no ha previsto
ni el ingeniero ha previsto esa situación para dejar anclajes, para dejar, digamos, espacios para futuras escaleras, está limitando el proyecto. Tenemos que mirar hacia el futuro, hacia dónde va, digamos, la edificación, hacia dónde nos conduce todo este mundo inmobiliario, hacia dónde vamos. Y nos damos cuenta que cada vez estamos yendo en que las áreas tienen que optimizarse, priorizarse, elevarse, ¿no? De densidad media lo paso a densidad alta y así sucesivamente. Y eso hay que preverlo. La reserva de aires es porque no tengo, por ejemplo, una escalera, pero sí tengo el espacio para qué hacer la escalera, ¿verdad? Entonces, si tengo el espacio para hacer la escalera, que no la tengo, entonces puedo yo reservarme los aires para seguir creciendo, indicando que hay espacio o diseño el espacio de la futura escalera. Los patios, pozos de luz, ductos y demás espacios abiertos. Acá es un problema con los abogados, pues, ¿no? Porque los abogados siempre plantean así, ¿no? Se concede uso, costumbres, qué sé yo, y espacios abiertos. Y los propietarios creen que la azotea, pues que ese espacio abierto, no, es propiedad común. Y no siempre es así, no siempre. Los demás bienes destinados al uso y disfrute de los propietarios. Entonces, ahí vamos a tener nosotros una relación de los bienes comunes que son los que nos van a servir para ver dentro de lo que es la propiedad. El registro público, mis amigos, ojo, inscribe las dos propiedades. Todos creen de que me están inscribiendo en el departamento, me inscriben en la oficina, me inscriben en el estacionamiento. No solo eso, mis amigos. El registro público inscribe por ser propiedad, inscribe la propiedad exclusiva y la propiedad común. El pozo de luz, el área común, los aires comunes, los inscribe como propiedad común. Tienen que estar inscritos las dos propiedades. ¿Por qué? Porque las personas, los propietarios, tienen derecho a un porcentaje del valor de todos esos bienes y áreas comunes. En Arequipa tuve la ocasión de estar con un grupo de ingenieros bastante jóvenes, egresados de la Universidad de San Agustín de Arequipa. Estábamos hablando sobre desarrollo profesional. Y a uno de los ingenieros que estaba así en primera fila, se me ocurrió hacerle esta pregunta. Ingeniero, le digo, ¿cuántos años de egresado tiene? Y me miró, me dijo, 3 años, ingeniero. 3 años. Cariñosamente yo les digo que están 0 kilómetros todavía, ¿no? Recién van a calentar motores. Y le hago así esta pregunta, le digo, ingeniero, ¿qué es lo que usted más ansía en la vida? ¿Qué es lo que quisiera usted disfrutar, tener, no? Independientemente de ser ingeniero como persona, ¿qué es lo que usted quisiera disfrutar en la vida? ¿Qué es lo que más desea? Y me contesta así. Eso, ingeniero, me dijo, lo tengo claro. Lo que yo quiero, deseo, es el éxito de mi carrera profesional. No, le dije, yo no le he preguntado como ingeniero, sino como persona. ¿Qué es lo que usted más anhela? ¿Qué quisiera usted disfrutar? ¿Qué quiere tener? No, me dijo, ingeniero, eso también lo tengo claro. Yo lo primero que voy a hacer, ingeniero, es tener mi depa, ¿no? Porque así le dicen ahora a los chicos, ¿no? Su depa. Bueno. Colega, ¿qué es su depa? Mi depa, pues, ingeniero, ¿pero qué cosa es? Descríbeme. Mi departamento. Usted compra el depa, ¿qué compra? Bueno, compro mi departamento, mi sala comedor, mi cocina, eso compro. ¿Y nada más? ¿Qué me voy a comprar? No, le digo, ingeniero, no es así. Cuando usted compra un depa, está usted comprando 3 cosas. Está usted comprando la sección exclusiva, que usted le llama depa, más un porcentaje de derechos y acciones sobre el valor del terreno, porque el terreno es de todos, no es del que está en el primer piso, y más un porcentaje de derechos y acciones sobre los bienes comunes que acabamos de ver. Eso es el valor de su depa. No perdamos esa óptica. Todos nos preocupamos porque se inscribe el depósito, el departamento. No, el registro público va a hacer las 2 inscripciones, propiedad exclusiva y propiedad común. Y en eso tenemos que ser claros y tenemos que dividir nuestros proyectos entre lo que es la propiedad común y lo que es la propiedad exclusiva.
¿Cómo diseño? Con un plano esquemático, acabamos de ver la figura, ¿verdad? O también puedo diseñar con el fondo de la arquitectura. Miren, yo puedo tener lo siguiente. Un plano esquemático. Acá tengo mi departamento 1, el 2, el 3 y tengo mi departamento 4. Le pongo medidas. Lo definí. Está definido. Puedo escribir de acuerdo al ejemplo que hemos hecho, porque son mis linderos. Y acá es donde se presentan los problemas, porque acá yo no observo qué lindero es medianero o no. Pero si yo tengo el plano sobre la base de la arquitectura, entonces yo voy a tener lo siguiente, miren lo que voy a tener. Observen bien, voy a ser lo más didáctico posible. Yo tengo este muro y tengo este muro. ¿Está bien? Esos muros son muros portantes, de acuerdo al análisis que yo hago. El techo del departamento 2 se apoya ¿dónde? En este muro y en este muro. El techo del departamento 1 se apoya en este muro y en este muro. ¿Cuántos techos soporta este muro? 2. Por lo tanto, me dice la norma que si un bien común es aquel que sirve a 2 o más secciones, por lo tanto, este muro será común. Si el muro es común, ¿por dónde va el lindero? Tendría que ir por el eje. Este muro, ¿cuántos techos soporta? 1, por lo tanto es exclusivo. No hay ningún problema en poder identificar este tipo. Ahí estriba el secreto de la independización, en que sepamos nosotros por dónde llevamos los linderos, haciendo el análisis de si es común o no. Ahora, este análisis la podemos hacer desde un punto de vista estructural o de un punto de vista arquitectónico. Así es. Pero, sin embargo, sigue siendo común. Porque es común. El muro... O sea, lo único que yo le doy a cada departamento es porque es exclusiva del departamento. Naturalmente. Pero me dice que es común. Entonces... No. El bien es común. El bien. O sea, el muro. Acabamos de verlo, ¿no? En la definición de que por ley que dice de los bienes comunes, dice la estructura. ¿O no? Lo he hecho hincapié todavía, ¿no? Digo, la estructura es un bien común. Y entonces yo analizo un punto de vista estructural y es común. Entonces, si es común, tiene que ir por el eje. Porque yo no puedo, en todo caso, mire lo que pasaría. Yo tendría que diseñar mi lindero acá, mi lindero y el muro. ¿A quién queda? Entonces, en todos los elementos que se usan para ambos son comunes. Entonces, el lindero viene por acá. Y esto quiere decir que su propiedad exclusiva es desde ese punto. Para ambos, claro, por supuesto, es común para ambos, por supuesto. El otro punto es de que si yo haciendo, está bien, haciendo este análisis estructural de los muros y columnas es muy simple, no se necesita ser un escalculín, no, criterios nada más, ¿no? Pueden servir, pero puede darse el caso que no tenga elementos estructurales. Les pongo un ejemplo. Yo tengo 2 casas que da una a una calle y la otra a otra calle. Están separadas por un muro.
Normalmente en la parte posterior, ¿qué voy a tener? El jardín, ¿no es cierto? Entonces voy a tener 2 jardines. Entonces, estructuralmente, pues no hay nada estructural, ¿no? Entonces tengo que entrar ¿a qué? A un análisis arquitectónico. Y voy a encontrar que hay un muro ahí que divide las 2 casas. Arquitectónicamente, ¿qué es ese muro? Vendría que ser un tabique divisor. Arquitectas, ¿estoy correcto? Es un tabique divisor. Divisor, estoy hablando de 2. Por lo tanto, ¿por dónde está el lindero? Por el eje. Nosotros, y esto es la clave de la independización, donde hay mucha confusión, debemos diseñar en la cota 0 o a nivel de piso. Nosotros la independización la diseñamos, mis amigos, en el área de ocupación. Lo que tenemos que generar la independización es el área de ocupación. ¿Qué ocupa? ¿Cuál es el área que ocupa? Por eso si hay ventanas, eso a mí no me interesa, salvo que entre a los bienes comunes. Pero después no, todo va en el área del inmueble, en el área de ocupación. Y diseño los linderos en medidas perimétricas hasta los milímetros. Bueno, y esto no es una exquisitez, ¿no? ¿Por qué hasta los milímetros? Si yo tengo un muro de cabeza, por ejemplo, ¿cuánto es? 25, mitad, 12,5, ahí salió el milímetro. Hay un caso, por decir, yo quiero comprar una casa, hay un muro común para 2 propietarios diferentes. Entonces ahí no se define de quién es el muro. No, el muro es común. El muro es común. Claro. El otro dice es un muro, el otro es el muro. No, el problema es de que si yo quiero ampliar, tengo que limitarme a mi lindero, es decir, a mi propiedad, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo apoyo un techo en la mitad del muro, por ejemplo? ¿Verdad? Ahí hay diferentes formas de resolver el problema. ¿Por qué? Porque como el muro es común, tienen que ponerse de acuerdo. Yo puedo generar mi techo hasta el borde de él y cuando él construya puede montar sobre mi techo, ¿no? Claro. El área de cada inmueble. Yo no soy arquitecta ni ingeniero. Ya, el área la saco en función a las líneas rojas. No, está bien, pero ¿se cuenta hasta el eje, el área? Sí, claro, por supuesto, hasta el área. Pero en el caso que se trae 2 pisos, los cimientos no es también común tanto para el primer piso como para Todos, la estructura. Sí, es común, lo hemos visto. Por eso, mis amigos, esa relación que hemos visto de los bienes comunes que está dada por ley, revísenla, ¿no? Es bastante clara, bastante clara. ¿Por qué utilizamos los milímetros? Estamos. Y acá hacemos lo siguiente, decimos de las secciones y las áreas comunes porque son las 2 propiedades, propiedad exclusiva y propiedad común. Diseño de los linderos y medidas perimétricas, los aires y pozos de luz. Todo aquello que tenga que inscribirse, se inscriben los pozos de luz, se inscriben los aires, las áreas comunes, yo tengo que darle linderos, áreas de ocupación, de todas maneras para que se inscriban. Y hago el cálculo de las áreas, pues, ¿no? Hago el cálculo de las áreas y ya sé que el área de ocupación me tiene que ser igual a ¿qué? Al área techada más el área libre. Hago un consolidado de todas las secciones y al final el total me debe decir de que el área de ocupación va a ser igual a la techada más áreas más el área libre. Pero ahí van a tener un problemita, porque van a utilizar el Excel, ¿no es cierto? Y el Excel redondea. Entonces no va a encajar. En muchos casos no encaja porque va a redondear. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Si es que no le da, porque tiene que dar exacto. Si no redondea, entonces lo único que tienen que hacer es llamar al doctor. Ya saben a cuál doctor, ¿no? ¿No? Lógico, pues no nos acordamos, ¿no? El doctor Mandrake. Listo, se acabó. Ahí cierra, ¿no? Porque no es un error de cálculo, no es un problema del sistema. En la memoria descriptiva, por favor, si no hay certificado de numeración, no pongamos departamento 101, 102, no. Sección 1, sección 2, sección 3, hasta la que ustedes quieran. Y después pueden mandar la numeración, ¿no? Es mucho más parte. Monomización de la sección, o en todo caso, pues la numeración. Entramos en la memoria a la distribución del contenido de la sección. ¿De dónde sacamos eso? De la fábrica. Copiar, pegar, ¿no? Sacamos ahí. Por niveles, en base a la declaratoria de fábrica. Describimos los linderos, ¿cómo? Colindancia, sentido, orientación, tipo línea, medida. Por eso hemos hecho el ejercicio. Ahí lo tenemos.
Cocinamos las áreas de ocupación techadas y libres calculadas y consolidamos en todas las áreas de las secciones de varios niveles. En la memoria descriptiva de los bienes comunes es igual. ¿Qué se entiende por bien común? Es decir, ¿por qué digo que es un bien común? Tengo que señalar cuáles son las áreas comunes, los pozos de luz y los aires comunes. Todos estos los puedo independizar del proyecto, que me ven en el proyecto. Ahí está. Esta es una independización y esta es una subdivisión. La independización se caracteriza porque tiene bienes y áreas comunes. La subdivisión, ¿por qué? Porque son unidades totalmente independientes, autónomas, no tienen nada que ver una con la otra. Además, esto va a tener un reglamento interno, este no. ¿Verdad? Nomino las áreas comunes y la numeración de los pozos de luz. Pozo de luz número 1, número 2, número 3, hasta donde dé. Y la distribución del contenido de las áreas por niveles. Las áreas, calculo nuevas, así como las secciones, ¿no? Calculo las áreas de ocupación, techadas, etcétera, incluyendo los aires de los pozos de luz. Y este punto. Hemos dicho de que la propiedad, ¿no?, es un porcentaje de los derechos, ¿no?, sobre el valor del terreno y sobre el valor de los bienes comunes. Miren, recuerdan que yo les decía, cuando hablaba de independización, ¿en qué área? Ah, construida, techada. Yo le dije construida y a veces techada. Construida señala la ley de propiedad horizontal hasta el 20 de julio del año 99 que yo tengo que hacer este porcentaje de la siguiente manera. Si yo tengo, nuevamente, 1, 2, 3 y 4, y acá el gol, ¿cuál es el porcentaje de derechos que le toca a cada uno de estos en relación a los bienes comunes? La ley de propiedad horizontal me decía así, mira, si tú vas a tratar el departamento 1, entonces va a ser así. El área construida del departamento 1, entre el área construida del 1 más el área construida del 2, más el área construida del 3, más el área construida del 4, te va a dar el porcentaje. ¿Ok? Entonces ustedes van a encontrar en los estudios que vean la ley de propiedad horizontal, los porcentajes los van a encontrar calculados así. La ley 27157 nos cambia totalmente la idea. Nos dice, no, ¿por qué vas a usar esa área construida? Entonces, ley, ¿qué área uso? La que tú quieras. ¿Tú no eres el propietario? Sí, entonces pues, tú, si quieres, pone el área construida, la techada, la ocupada, la ubicación, si quieres, todos iguales. Esa es la ventaja que nos da la ley 27157. Lo que se usa normalmente es lo siguiente. Si yo quiero calcular ahora el porcentaje de 1, digo así, área de ocupación de la 1 entre el área de ocupación de la 1 más el área de ocupación de la 2 más el área de ocupación de las 3 más el área de ocupación de la 4. Entonces ahí tengo ese famoso porcentaje. Pero ninguna sección puedo dejar de ponerle un porcentaje. Ah, no, todas. El problema, ¿saben cuál es? Cuando hay área ocupada. No, el problema es cuando, por ejemplo, me dicen a mí, ingeniero, la ley dice que tiene que utilizarse un criterio. Un criterio es las áreas construidas, otro criterio es las áreas ocupadas, otro criterio puede ser las áreas techadas. Tengo que utilizar un solo criterio. Pero me dice el propietario, ingeniero, ¿sabe qué? Queremos que todos los propietarios tengan la misma área, el mismo porcentaje. Entonces tengo que ponerles a todos igual, ¿verdad? Pero sucede que el número de propietarios es número primo. Entonces no me va a cerrar pues, al 100%, ¿verdad? Tendría que al último agregarle, ¿no?, un décimo para que cierre. Eso el registro público me lo va a votar, porque me va a decir, no, acá se aplica un solo criterio, no dos, porque usted está poniendo todos iguales, ¿no? Y a otro está poniendo diferente, me lo va a votar. Pero también puede ocurrir así cuando, por ejemplo, tengo el criterio de área techada y resulta que hay cocheras que no están techadas. Por eso es que se utiliza, es lo más conveniente, el área de ocupación. Acá dicen, no, los porcentajes son los criterios adoptados por los propietarios, que el área construida, el área de ocupación, techada, uso, distancia y la igualdad de las alícuotas. La proporcionalidad de las áreas que estamos sacando ahí, ¿no? ¿Y cuáles son los aspectos técnicos que nosotros debemos consignar como ingenieros en todo esto? La distribución. Copiar de la fábrica, pegar acá. Las áreas de ocupación. Copiamos de la independización, pegamos acá. Y agregamos el uso. ¿Cómo se usa? Vivienda.
depósito, estacionamiento. ¿Qué cosa es? El uso que tiene. Y estos porcentajes que nos deben tomar al final el 100%. ¿Cuál es la indicado en el reglamento interno o el indicado en el reglamento en cuanto a modificación de porcentajes? Yo tengo un caso donde yo debía de calcular el quórum para modificar los porcentajes del reglamento interno. En el reglamento interno decía 100% para poder modificar el quórum. Es copropiedad. Bajo propiedad horizontal, propiedad exclusiva, propiedad común. Pero el reglamento dice que puede ser, que es el 3/4 partes. Ese es condominio. Por eso le digo, hay que diferenciar en qué es el régimen está usted. Si está usted en condominio, pues está en copropiedad. En el copropiedad, 100%. En el condominio, 2/3. Es por eso, ¿Cuál es propiedad exclusiva y propiedad común? ese es el condominio. Ese es el condominio. Eso es 3/4. 3/4, sí. Pero el reglamento interno dice 100%. 100%. Entonces vale 100%. ¿Sí? Vale. Bueno. Naturalmente que yo tengo que darles una recomendación. Hay 3 condiciones para que ustedes puedan ser buenos verificadores. No falla, de verdad. Si ustedes reúnen esas 3 condiciones, todo van a hacer, pero tienen que hacerlo, reunir las 3 condiciones. Les voy a decir cuáles son. La primera condición es práctica, ¿ok? La segunda condición es práctica. Y la tercera condición es práctica. No falla. Van a independizar, es decir, lo que ustedes quieran. Hasta los ladrillos van a independizarlos, ¿no? Plano que vea, háganlo. Ahora, hay un pedido que han hecho algunos de los participantes, ¿no? Quieren hacer un taller, donde ya, porque todo lo que hemos visto, pues la parte teórica, ¿no? Yo decía, una cosa es con cajón y otra cosa es con guitarra, pues, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún problema, pero eso tiene que organizarlo, definirlo, el capítulo, ¿no? Yo estaba incluso proponiendo, porque en mi agenda hay fechas separadas para el capítulo, cualquiera sea el tema. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, un taller en el Colegio de Arquitectos en Chiclayo, ¿no? En que se reúnen grupos de 6 por lo menos con su laptop, se da un proyecto y todo lo que hemos visto tienen que desarrollarlo, ¿no? Entonces discuten entre ustedes, va dirigido, se traban, yo los destrabo y siguen, y al final en su computadora les queda todo eso, ¿no? Entonces eso podría hacerse, pero como repito, eso no va a depender de mí, eso va a depender del capítulo. Soliciten ustedes, ¿no? No sé quiénes estarían interesados en hacer eso para poder, digamos, que lo programen, pero eso, hay esa posibilidad. Por lo menos yo no tengo ningún problema en poder hacerlo. Ya les pongo eso en conocimiento. ¿Dónde está el otro? Acá creo que, allá. Vamos a poner este. Allá. Chispa. Y vamos a ver nuestro eje central, la ley. Yo les digo que con todo lo que hemos visto, interpretar la ley va a ser mantequilla. ¿Por qué? Porque lo primero que hemos hecho es afianzar nuestros conceptos, nuestros criterios técnicos, las definiciones. Ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Normalmente hemos ido viendo todo un afianzamiento de conceptos técnicos, definiciones y criterios. Ahora vamos a ver la ley. ¿Qué nos dice la ley y cómo aplicarla? Y dentro de la ley vamos a encontrar algunas cosas que
dice, eso es tal cosa, porque ya lo vieron. Va a ser muy sencillo interesar. Lo que pasa es de que esta ley sale a consecuencia de la unión de 3 dispositivos que habían antes del 20 de julio. Nosotros teníamos la ley de propiedad horizontal, teníamos nuestro reglamento de licencias y teníamos las famosas leyes de fábrica, ¿no? Las famosas amnistías. Las 3 se juntan y una vez que se juntan le dan un solo tratamiento. En aquella época eso volteó el cerebro. ¿Por qué? Porque esta ley, da un cambio completo del sentido de lo que es la propiedad en el Perú. Tal vez, a mí una vez me preguntaron, me dijeron, ¿cuáles son las ventajas o los beneficios que ha traído la ley 27157? ¿Y por qué esta ley funciona? Un poco difícil contestar, pero en mi concepto personal, yo les digo, del año 70 al año 99 hubieron como cerca de 27 leyes y ninguna funcionó. La famosa no amnistía y que los tenían a los ingenieros y arquitectos, nos hacían pasar un año nuevo y una Navidad terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque el 31 de diciembre se vencía y teníamos que presentar todo. Si una ley no funciona, la prorrogamos. Se vence la prórroga y la seguimos prorrogando. Entonces quiere decir que la ley pues no obedece, ¿no?, a una realidad, a un funcionamiento que pueda tenerse. Para mí, uno de los méritos de esta ley, y que dicen que fue un olvido, y en buena hora que se olvidaron, es de ponerle caducidad. No caduca. No tiene fecha de caducidad como todas, ¿no? Hasta el 31 de diciembre, no, esta no caduca. Según dicen, se olvidaron, ¿no? Bueno, mejor que se hayan olvidado, porque miren cuántos años han pasado, podemos seguir aplicando. Segundo, nos permite generar un sistema muy práctico del tratamiento del predio. Nos obliga a que el predio lo tratemos en su integridad. Terreno, fábrica, independización, reglamento interno, junta de propietarios, ¿no? Íntegro. En lo posible evita que lo desagreguemos, sino al contrario, que lo juntemos. Eso es una gran ventaja, porque en un solo trámite, en un solo tiempo, en un solo gasto, se resuelve todo. Lo único que no está ahí, que no permite la ley, es la adjudicación. Si yo inscribo las unidades y quiero venderlas, quiero adjudicarlas, tengo que hacerla por fuera de la ley. Y me parece que es correcto. Otro detalle que la ley nos da es el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Un tema tan complejo que era visto a nivel de proceso judicial. Nos dice, no, olvídense del Poder Judicial, eso lo puede hacer el notario. Nos ahorramos cualquier cantidad de tiempo. Un sistema más práctico que nos da a nosotros el tener la propiedad. Se ha resuelto miles de casos bajo ese sistema que antes era muy pesado y costaba mucho. Creo que ese es uno de los mayores aciertos. Como novedades de la ley, hay una que a mí me dejó pues perplejo cuando recién la leí, que se pueden vender los bienes comunes. Entonces, nos voltean el cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos consignando lo que es una propiedad común y la volvemos propiedad exclusiva. ¿Cómo así? La ley, ¿cómo lo permite? Y todos esos significados. Otro de las ventajas que tiene esta ley es que, por ejemplo, el tipo de edificaciones masivas, que es muy difícil el controlar bajo un reglamento interno, lo hace muy sencillo. Les pongo un ejemplo. San Felipe. ¿Cuántas torres son? 68 torres, creo que sí, ¿no? Imagínense esa junta de propietarios. ¿Serán 68? No, máximo pues serán 10, ¿no? 15. ¿Y el resto? Bueno, felices los que tienen pues ahí un representante, ¿no? Pero el que no tiene representante y tiene problemas en su edificio, tiene que esperar la buena voluntad. La ley dice no.
Mira, si tú tienes unidades físicamente identificables, que cada una genere su junta de propietarios. En este caso, cada torre, por ejemplo, genera su junta de propietarios, ¿no? Y entre todas las torres generan una junta general, pero no para ver los problemas en las torres, sino para ver el conjunto. Soluciones de ese tipo, ahora las comprendemos, las manejamos, nos hemos acostumbrado, pero cuando salió la ley, no las entendíamos. Por supuesto que la ley tiene vacíos. En la segunda parte de licencias era atroz era, ya la derogaron esa parte. Por lo tanto, en la parte que queda en nuestro campo de regularización, me parece que la ley cumple sus objetivos. Vamos a analizarla. ¿Cuál es el objeto de la ley? Sí, adelante, ingeniero. ¿Podría repetir cuál? Esta ley reemplazó a 3 leyes, una de que era la ley de propiedad horizontal. Así Y es. las otras 2 podría mencionar. El reglamento de licencias y la otra que eran las leyes de fábrica, o sea, las declaratorias de fábrica, ¿no? Las amnistías. Eso sí. De fábricas. La de fábricas. Bueno, nos dice así. ¿Cuál es el objeto? La presente ley establece los procedimientos para el saneamiento de la... Ojo, cuando hablemos a partir de ahora de saneamiento, estamos hablando de terrenos, por si acaso. Pues sí, el terreno y de las unidades inmobiliarias, o sea, las edificaciones en las que coexistan bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común, tales como departamentos en edificios, quintas, casas en copropiedad, centros y galerías comerciales o campos feriales. Hasta antes de esta ley, el problema de los centros comerciales no se veía. La ley de propiedad horizontal se interpretaba, pero no había. Esta ya lo es específica. Otras unidades inmobiliarias con bienes comunes y construcciones de inmuebles de propiedad exclusiva, o sea, las casitas, así como el procedimiento para la tramitación de la declaratoria de fábrica y el régimen legal de las unidades inmobiliarias que comprenden bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común. ¿Cuál es el procedimiento? Y acá, en mi concepto, disculpen colegas, para mí, una de las cosas más importantes. La ley define las tipologías de edificación y nos vamos a llevar grandes sorpresas. Es decir, todo lo que leamos acá dentro de la concepción técnica está dada por ley. Nos dice, ¿qué cosa es un edificio? Y observemos, nos dice, edificaciones, unidades inmobiliarias que cuentan con bienes y servicios comunes y secciones de propiedad exclusiva ubicados en edificaciones de más de un piso. Edificaciones de más de un piso. Significa entonces, por ejemplo, que un bifamiliar, ¿qué cosa es? Un edificio. ¿Se entiende? Por mandato de la ley. Quinta, unidad inmobiliaria de propiedad exclusiva que cuenta por lo menos con un pasaje de acceso en calidad de bien común. Y cuidadito con esto. ¿Por qué? Porque nos dice que todas las unidades deben tener un pasaje de acceso común. Nosotros tenemos muchas quintas que todas las unidades dan al pasaje común, menos la de adelante, que dan a la calle. Eso para la ley no es una quinta. Porque la ley dice que todas las unidades deben dar al pasaje común. Entonces, ¿qué tipo de edificación sería esa? La ley también lo contempla, eso lo llama otras unidades, ¿no?, de propiedad exclusiva con bienes comunes. Casas en propiedad, unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que cuentan con áreas recreativas adyacentes a la propiedad. Por ejemplo, los girasoles, Guampaní, ¿no es cierto?, son copropiedad y tienen pues áreas recreativas. Tienen ahí piscina, canchita de fulbito, ¿no?, de frontón, etcétera, que son los bienes que maneja la copropiedad. Centros y galerías comerciales o campos feriales, que es la novedad, unidades inmobiliarias que cuentan con bienes y servicios comunes y secciones de propiedad exclusiva para uso comercial. Acá, justo lo que decía, otras unidades, por ejemplo, esa que decíamos que es la quinta. ¿Y por qué? Porque aquí en la quinta, mis amigos, la condición del terreno es muy especial. Nos dice la ley de que el terreno que ocupa cada casita es exclusivo. En este caso no. Si yo tuviera la casita, el terreno sería común. En el único caso
que puede ser exclusivo es en el caso de las quintas y de los locales comerciales. Unidades de propiedad exclusiva, que son las casitas, pues no, unidades que no cuentan con bienes ni servicios comunes. ¿Cómo regularizamos? Los propietarios de edificaciones que hayan sido construidas, ojo, sin licencia de construcción, conformidad de obra y que no cuenten con declaratorio de fábrica. Cualquiera de estas tres condiciones se puede acoger a la ley. Yo puedo tener licencia, puedo tener conformidad, pero si no tengo declaratorio de fábrica, también, porque me dicen que las que no cuenten con fábrica, puedo inscribir. Independización o su reglamento interno, de ser el caso, podrán sanear su situación de acuerdo al procedimiento establecido en la presente ley. Y de este artículo, de esta parte de acá, se cogían los registradores para pedir los parámetros actuales. Porque así dice, pues, en la presente ley dice que debe pedirse un certificado de parámetros al municipio, que lo tiene que dar a la fecha actual. El formulario. Para efectos registrales se considera título al formulario registral con la documentación que le sirve de sustento. O sea, el título no es solamente el formulario, sino la documentación que le sirve de sustento. Los planos, por ejemplo, las memorias, todo eso le sirve de sustento. En el que consta la información relativa a los solicitantes, los datos del inmueble en materia de inscripción y las condiciones del derecho, acto o contrato que se registra. ¿Cuál? Declaratorio de fábrica, independización, etc. El formulario al que se refiere el párrafo precedente será suscrito por los interesados por un verificador cuando corresponda a la firmación. Cuando la ley salió, bueno, yo no sabía pues quién era el verificador. Me andaba por el Ministerio de Vivienda, por todos lados buscando un verificador, al municipio, nada. Voy al registro público, no. Le digo, señor, ¿dónde consigo los verificadores? Y me dice, ¿por qué? Me dijo, tienen que firmar, pero yo no sé, pero le dije. Y me dijo, usted me dijo, ¿es ingeniero? Yo soy ingeniero. Inscríbase pues para ser verificador. Ahí recién me enteré que tenía yo que no poder inscribir. Esto ocasionó mucho lío. Leámoslos bien. Ocasionó líos muy fuertes. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos bien este artículo, todo lo que señala acá debe ser función municipal. ¿Y se la dieron a quién? Al notario. Es un poquito largo de contar la historia, por qué se la dieron al notario. Pero leamos, dice así, el notario, además de lo estipulado en el artículo precedente para los fines de legalización, miren lo que dice, certifica y verifica la documentación que se adjunta. ¿Cuál? Planos, memorias, toda la parte técnica. Al formulario, bajo la responsabilidad y tramita los procesos. Ahí los notarios dijeron, un momentito, nosotros no tenemos nada que hacer con esto. Y sacaron pues su ley 27333 en que aclara y dice, cuando se certifique se refiere a los documentos, ¿no?, de propiedad. ¿Y a quién le pasaron esa función? Al verificador. Y esto que no se entiende. Ahora, bueno, podemos darle una explicación, pero en el momento no. Miren, estamos hablando acá de que el notario certifica los documentos, ¿no? Y ahora dice acá, en caso de oposición de terceros, el proceso debe seguirse ante el fuero judicial o arbitral. Si estamos hablando tan tranquilitos, ¿de quién se va a poner a qué? ¿No? Lo que pasa que parece que acá había algo, ¿no? Acá había algo, dieron tijera, lo pegaron y salió por el Frankenstein, pues no, ahí está, clarito, no se entiende. Después nos hemos venido a enterar a qué se refiere esto. Esto se refiere a los procesos no contenciosos notarial, cuando hay una posesión en la prescripción adquisitiva, cuando hay una posesión en la rectificación de áreas y linderos, cuando hay una posesión en la inscripción de la primera de dominio, ahí recién lo entendemos, ¿no? Entonces esa es la única posesión que hay, después no hay, no puede haber. Y miren lo simple que es la norma para poder regularizar edificaciones, por Dios que es simple, miren. Para iniciar el proceso de saneamiento a que se refiere el artículo precedente, se debe tomar el acuerdo por la mayoría simple de todos los propietarios de departamentos. Es decir, para que se inicie un proceso tiene que haber una reunión que por mayoría decida. En una reunión que será convocada para estos efectos por él o los propietarios interesados. O sea, no se necesita que venga la junta de propietarios, que estén todos juntos, 100%, no. Uno solo incluso puede hacerlo. No necesita con otros que quisieran también reaccionar, pueden iniciar el trámite.
mediante carta notarial, o sea, pues uno manda carta notarial todo, mira, vamos a reunirnos, vamos a concordar. Primero, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a sanear la edificación, vamos a aprobar un reglamento interno, vamos a nombrar a la junta de propietarios, vamos a contratar al ingeniero fulano, etc. Mediante carta notarial y realizada dentro de los 10 días útiles contados a partir de la convocatoria. Recomendación, mis amigos. Esto no es simplemente literal. Cuidado. El registro público va a pedir las cartas notariales, va a pedir el acta del acuerdo en todos estos casos. Entonces, no es simplemente lo que diga la ley, sino que el registro se va a basar en todo eso y va a chequear las fechas. Si ustedes, por ejemplo, presentan la carta notarial con una fecha y no está dentro de los 10 días que dice ahí, entonces el registro público va a observar o va a anular el plazo. La convocatoria debe contener lugar, fecha, hora de la reunión y el nombre del convocante, así como la agenda a tratar. El acuerdo tomado consta de un acta simple firmada por los concurrentes, el mismo que debe publicarse en el Diario Oficial del Peruano, en una mayor circulación del lugar donde se ubique el inmueble y un lugar visible del propio edificio, o sea, se pega así, se pega el acta, para que todo el que entre la lea. Para efecto de determinar los porcentajes de bienes comunes, salvo que el referido acuerdo haya sido adoptado por unanimidad. Otra vez acá nos hace mención a los porcentajes. La ley sigue insistiendo en los porcentajes. La ley prevé los porcentajes. ¿Y por qué? Porque los porcentajes son ¿qué? Propiedad. ¿Ok? Para oponerse a los acuerdos a que se refiere el precedente, el interesado tiene un plazo de 15 días contado a partir de la fecha de la última publicación y se tramita de acuerdo a los procedimientos del Código Civil. La ley siempre va a permitir que pueda haber oposición. Siempre. Y está bien. No todos tenemos por qué estar de acuerdo, pues no. Si uno cree que no está de acuerdo, debe quedar ahí que no esté de acuerdo. Efectivamente. Se presume, y esto es muy importante para el verificador, se presume que las alícuotas sobre los bienes comunes corresponden en partes iguales a los propietarios de los bienes de dominio exclusivo, salvo por el contrario. Es decir, el verificador no tiene pues el acceso a todas las áreas, no se han definido, y tiene que presentar el cuadro de porcentajes. Entonces presume que todos son igual, salvo prueba en contrario. Ingeniero, usted se equivocó, acá yo tengo más. ¿No? Es diferente, si es que prueba de que es así. Y para mí, este es el artículo más interesante de la ley. Esto ha resuelto cualquier cantidad de problemas. Leámoslos con cuidado. Yo sé que a muchos de ustedes les va a resolver problemas también. Leámoslo con bastante. Si hay alguna pregunta, háganla. Pero vamos a tratar de explicar lo mejor posible. Para la inscripción cuando el terreno está inscrito, o sea, mi edificación se va a inscribir. Quiero que se inscriba mi edificación, ¿no? Pero el terreno está inscrito. Mi edificio, mi departamento lo quiero inscribir, mi quinta lo quiero inscribir, mi tienda la quiero inscribir, pero el terreno está inscrito. Lo que yo quiero inscribir, ¿qué cosa es? La fábrica, ¿no es cierto? Nos dice así. Para la inscripción del derecho de propiedad de los departamentos de mi propiedad, se debe presentar el formulario registral acompañado de título de propiedad, que puede ser, miren la ley, ¿qué cosa considera como título de propiedad? Escritura pública, minuta, adjudicación o cualquier otro documento público o privado de fecha cierta que lo pruebe. Bien clarito lo dice la ley, ¿no es cierto? Muchos creen que solamente la escritura, no, la ley nos está diciendo, tú pruebas de que te compraste, tú pruebas que te adjudicaron la cooperativa, pruebas que te adjudicó la asociación, tráeme el documento, pero que sea de fecha cierta. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda probar la fecha. O cuando el terreno está inscrito a nombre de persona diferente al vendedor, el poseedor debe demostrar posesión continua, pacífica y pública como propiedad durante 10 años. ¿Cómo se llama eso? Prescripción adquisitiva.
Estamos hablando de la edificación, cuando el terreno ya está inscrito, pero nos dice, cuando el terreno está inscrito a nombre de persona diferente al que me vendió. Es diferente que me vendió. ¿Cómo funciona? Acá, mis amigos, vamos a aplicar, escuchen bien, no se la van a olvidar nunca. Vamos a aplicar la ley de Celia Cruz. Se ríen ustedes, pero ¿saben cuál es la ley? ¿Cómo no van a saber? Deben saber, ¿no? ¿No saben? Pero no son salseros. Pucha, acá tenemos pues, al hombre. O sea, aquí hay que hacer algo. ¿Eh? ¿No saben cuál es la ley de Celia Cruz? Celia Cruz tiene su ley así. Miren, Celia Cruz decía así. Tongo vendió a Borondongo, Borondongo vendió a Bernabé, Bernabé vendió a Chuquilanga y no sé a quién. ¿Sí o no? Así decía Celia Cruz, ¿verdad? Pues bien, vamos a clasificar esta ley de Celia Cruz. Miren ustedes, vamos a clasificar. ¿Quién soy yo? E. ¿Quién me vendió? D. ¿Correcto? Pero el terreno está inscrito a nombre de ¿quién? De A. Leemos. Dice, cuando el terreno está inscrito a nombre de persona diferente al vendedor. Este es el vendedor y hay una persona que es diferente. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cómo funcionaba? Va, pasado, ¿no? Ya. Yo le digo a D, oye, D, dame mi título. Y D me dice, yo no te puedo dar mi título. ¿Por qué? Porque a mí no me lo ha dado C. Pídele pues el título. Entonces, D le pide el título a C. Oye, C, dame mi título. Me lo está pidiendo E. Y C le dice, no te puedo dar mi título. ¿Por qué? Porque no me lo ha dado B. Pídele pues a B. No puedo. ¿Por qué? Porque se murió. Se truncó todo. ¿Qué es lo que hace esta ley? Observen, porque todo esto que estamos acá legalmente se conoce con el nombre de tracto sucesivo, ¿verdad? Entonces, esta ley lo que hace es romper el tracto sucesivo, rompe el tracto sucesivo, y solamente lo que interesa, ¿qué cosa es? ¿Quién compró? ¿A quién le compró? ¿Con qué documento le compró? Y luego, si el terreno está inscrito a cualquier nombre. Mis amigos, esto ha resuelto cualquier cantidad de problemas. Cualquier cantidad de problemas. Breve, muy breve voy a hacerlo por el tiempo. Un abogado tiene que hacer una rogatoria. Yo hice una solicitud al notario, adjuntando todas las pruebas de que el señor está ahí 10 años y que está, ¿cómo dice? Ha tenido posesión continua, pacífica, pública. Presenta, por ejemplo, que es contribuyente en el municipio hace 10 años. Prueba, ¿no es cierto? Los testigos, los vecinos, todo. Cuando el notario recibe eso, ve si hay indicios razonables que proceda. Si hay indicios razonables que proceda, lo manda al registro público y ¡plaj! Bloquea el registro público. ¿Qué quiere decir? Que en ese predio ya nadie puede intervenir hasta que esto no se resuelva. El notario hace publicaciones, me parece que son 3 publicaciones cada 3 días, diciendo, pues, a ver, ¿quién se opone acá, no? A que haya esta prescripción. Nadie se opone. Una vez que esté cumplido el plazo, entonces el notario hace la inspección notarial. Normalmente la hace con el verificador. Normalmente el notario utiliza el día domingo. ¿Por qué? Porque el domingo todo el mundo está en casa, pues, ¿no? Están los vecinos, están todos. El propietario pues tiene que procurar que todos estén. El notario llega con su secretario, llega con el verificador, entonces para hacer el acta. Y el notario va a hacer la inspección del inmueble, todo el inmueble. Naturalmente, pues, previo desayuno, ¿no? Su chicharroncito, su cafecito para el notario, para darle fuerza al notario, ¿no?
El notario ingresa ambiente por ambiente y lo describe de acuerdo a como él lo ve. Hay un ambiente que es de 380 por 450 más o menos, ¿no? Tal altura, está pintado de color tal, hay unas losetas, 7 losetas están rotas, es decir, todo lo que él ve lo describe, ¿no? Las paredes, incluso hay una rajadura, está subiendo una araña, todo lo que él encuentra lo describe. Y una vez que ha visitado todo el inmueble, entonces se ha constituido la descripción. En otros casos, el notario le encarga al verificador. Le dice, ingeniero, arquitecto, por favor, ayúdeme. Entonces ya el verificador lo hace de una forma técnica, ¿no? Estamos en la sala comedor, de esto, que el otro, bueno, se describe. Cuando se describe, entonces el notario llama a los vecinos, que deben estar ahí, pues, ¿no? Entonces, a ver, pase un vecino, ¿cómo se llama usted? Tal, le toma todos los datos y lo interroga. ¿Por qué? Porque lo que el notario necesita es que se pruebe que ese señor está ahí más de 10 años. Yo le dice, señor, disculpe, ¿hace cuánto tiempo lo conoce a usted, a este señor? Uy, señor notario, lo conozco con más de 15 años, ¿no? ¿En qué condición? ¿Cómo lo conoció? Le pregunta. Mire, señor notario, era una Navidad, yo salí a reventar mis cohetes, él también, entonces nos dio las 12, nos abrazamos, lo invité para tomar un champán y ahí somos amigos. Entonces va anotando el notario todo eso que va probando que este señor. Llama a los testigos. Por ejemplo, ¿quién? El farmacéutico, ¿no? ¿Usted desde cuándo lo conoce? Uy, le dice, mire usted, yo le conozco a él muchos años, tendrá pues como unos 20 años. ¿Y cómo así? Mire usted, él tenía su hijito que sufría de los bronquios, lo llevaba a la farmacia, ahora pues el chico ya hasta hijos tiene, ¿no? Entonces, por ahí va probando. Y cuando ha terminado, firman la acta y la pegan en el inmueble, indicando el notario que esa casa, ese predio está en prescripción adquisitiva. Espera 30 días. Si no hay ninguna oposición, no ha habido nadie que diga, no, no es así, escritura pública, inscripción, se acabó. Ya es propietario el otro. Gracias a esta ley. Ya no es necesario de que esto pueda ser mediante un proceso judicial. Sí, adelante. No, el que tiene que cumplir los 10 años de posesión es E. Si él no tiene los 10 años, recién ha comprado, pero D ha tenido más de 10 años de posesión. No se puede. Le voy a explicar. Yo sé lo que usted está preguntando, pero se lo voy a aclarar de otra manera. Sucede que mi papá es E, mi padre, ¿no? Y mi padre estuvo 15 años y de repente murió. ¿Yo puedo hacer la prescripción? ¿Que recién estoy tomando posesión? Sí, porque me baso en la posesión de mi padre. ¿Por qué? Porque el principal ha sido ¿quién? Mi padre. Yo soy su sucesor, o sea, yo lo represento. En ese caso, yo sí puedo tener la prescripción. Solo en ese caso. ¿Me comprendió? Ya. Ese problema se ve muy comúnmente en las playas. En de playas. Ah, no, eso es... Ya, pero se procede la prisión adquisitiva cuando interviene, por ejemplo, COFOPRI ahora, a un bien que ya está... COFOPRI trabaja por prescripción. Claro, pero el usuario puede hacer su prescripción propia y COFOPRI puede tachar esa... No, porque las competencias de COFOPRI son en todos aquellos predios que tengan origen estatal, ¿correcto? O sea, puedan ser, claro, asentamientos humanos, todo eso, ¿no? Entonces ahí sí, ellos tienen una competencia específica. Pero también, discúlpenme si hay alguien acá de COFOPRI, no es bien crítico, es bien crítico ese trabajo de COFOPRI, sí, bien crítico. En caso de invasiones o alquileres por más de... No, en caso sí, es que si hay un alquiler, una cosa de contrato, el propietario es propietario, ¿no? Eso no le quita la propiedad, el otro no puede prescribir, no puede prescribir. Eso es cuando el terreno está inscrito,
Pero acá tenemos cuando el terreno no está inscrito. O sea, cuando no está inscrito yo voy a generar la primera de dominio, o sea, voy a ser el primer dominante, voy a ser el primer propietario, ¿no? También se hace por un proceso no contencioso notarial y vamos a verlo. Para la primera inscripción de dominio del terreno se presenta el formulario acompañado de la declaración notarial que acredite el cumplimiento de los requisitos que se refiere al artículo 28.2 del Código. Una vez acreditados los requisitos mencionados por notario, el registrado procede a inmatricular el terreno a nombre de los propietarios de departamentos en calidad de bien común y posteriormente la propiedad de cada una de las unidades singulares y los derechos de las áreas de bienes comunes, ¿no? O sea, el notario no es juez, pero actúa como juez, ¿no? O sea, la aplicación de todo lo que señala el Código Civil, todo lo que manda el Código Civil, si lo cumple, no hay ningún problema. Lo que vamos a ver se repite, en todas se repite, para todas las unidades. Por lo tanto, lo vamos a pasar un poquito rápido porque es lo mismo, ¿no? Cuando el terreno está inscrito, cuando el terreno no está inscrito. Cuando el terreno está inscrito, prescripción adquisitiva. Cuando el terreno no está inscrito, primera de dominio, ¿no? ¿Ve? Cuando el terreno está registrado, igualito, como hemos visto anteriormente. Cuando el terreno no está registrado, es la primera inscripción de dominio, para las quintas. Pero aquí en las quintas hay un detalle, A nosotros como ingenieros, arquitectos, nos interesa muchísimo conocer este artículo, el terreno de la quinta. ¿Cuáles son las condiciones del terreno de la quinta, de una casa que esté en una quinta? Y miren lo que nos dice. En ningún caso, nunca, se puede considerar como bien común el terreno sobre el cual está edificada la sección de propiedad exclusiva, salvo que sobre el mismo terreno exista más de una sección de esta naturaleza. O sea, la casita es propiedad junto con el área de su terreno. Cuando yo independizo la quinta, estoy independizando también, ¿qué cosa? El terreno. Por lo tanto, ahí hay un contrabando tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque por medio de una independización estoy haciendo, ¿qué cosa? Una subdivisión, ¿no? Y nos dice así, si yo tengo el terreno, perdón, el pasaje, y acá tengo la casita, ¿no? Nos dice que este terrenito es de esta casita, salvo, dice, que sobre la misma casa haya otra. Entonces este terrenito será de ambas, funciona como un edificio. Eso es lo que nos dice en este caso. Y un capítulo especial tienen los centros y galerías comerciales y campos feriales. Cuando tiene un solo piso, la ley les da 3 facultades. Los centros y galerías comerciales o campos feriales que cuenten únicamente con un piso podrán independizar cada una de sus tiendas del terreno matriz. El terreno sobre el que esté edificada cada una de tiendas es propiedad exclusiva de cada uno de sus propietarios, quienes son titulares integralmente del terreno y de la edificación sobre la cual está construida. Igual que la quinta, si yo tengo que la tienda, entonces también el terrenito es también. En todo lo que es los sistemas de copropiedad se va a dar siempre este trato. Las áreas se constituyen los accesos, pasadizos, en los centros comerciales, ¿no? La zona de servicios comunes pueden ser de propiedad común, ya casi hay un problema, pues, ¿no? Pueden ser de propiedad común, no dice deben ser de propiedad común, sino pueden ser de propiedad común. Y si no fuera propiedad común, ¿qué otra propiedad sería? Propiedad exclusiva. Ahí está pues el detalle, ¿no? Es decir, se convierte de propiedad común a propiedad exclusiva. Una persona puede comprar una propiedad común. Acá viene el detalle. ¿Qué gano comprando una escalera? ¿No? Un pasaje. ¿Qué gano comprando, no? ¿Qué gano comprando el tanque elevado? Pareciera que es bien tonto, ¿no? ¿O qué gano comprando un hall? Yo les voy a poner el siguiente ejemplo para que vean de que si hay cosas que son posibles. Miren, escuchen bien. Me voy a Jockey Plaza. En Jockey Plaza tengo semejantes halls, ¿no? Pasajes. Y digo, no, yo quiero este hall
porque acá voy a poner mi stand de turismo, voy a poner mi stand de Coca-Cola, quiero comprar porque acá pasa un mundo de gente, quiero usufructuar estas áreas del hall. Entonces ya tengo un interés por qué comprar el hall. ¿Quién es propietario del hall? La junta de propietarios. Voy a la junta de propietarios, le digo, oye, usted, quiero comprarse el hall. ¿Estás loco? No, sí, verdad, la ley me permite, le digo. De verdad, sí. ¿Y qué ganamos nosotros? Vas a ganar algunas cosas. Mira, te voy a pagar un buen precio. ¿Cuánto? Tanto. Ah, caramba, está bueno. ¿Qué más? No vas a hacer nunca más mantenimiento ahí. Porque como se conviene de propiedad exclusiva, el mantenimiento lo voy a hacer yo. ¿Qué te parece? A ver, sesión de junta. ¿De acuerdo? Vendido. Me hace mi escritura. Entonces el lunes yo me voy a usufructuar pues mi hall. Llego a mi hall, comienzo a poner, y vienen pues los propietarios, ¿no?, de las tiendas, y van a su tienda, y yo le digo, oye, aguanta un ratito. ¿Por dónde vas? ¿Dónde vas? A mi tienda. No, compadre. Esta es mi propiedad. Así que, peaje. El otro me va a decir, un ratito, Guillermo, yo no soy culpable que tú no conozcas la ley. Lee bien la ley. Lo que dice la ley, yo no tengo por qué pagarte peaje. ¿Qué dice la ley? No dice. Pueden ser de propiedad común, pudiendo constituirse sobre ellos derechos reales de servidumbre perpetua a favor de los predominantes o derechos. O sea, no puedo negar en forma perpetua que ellos pasen. ¿Verdad? Voy a usufructuarlo, pero voy a tener que generar una servidumbre. Pobres peritos tasadores, Dios mío, de común lo pasan a exclusivo y encima le ponen una servidumbre. Vaya usted a calcular ese valor, pues no es bien tranca, pero en fin, eso ya es problema del perito. De los centros y galerías de un solo piso, nos dice que pueden los propietarios optar entre lo siguiente: tener un solo régimen de propiedad exclusiva que viene común, tener más de un régimen, depende de la magnitud pues, que tenga, ¿no?, el centro comercial. Independizar del terreno matriz cada una de las tiendas. La propiedad del terreno sobre la cual están las tiendas independizadas es de propiedad de estas considerando el plano vertical sobre el cual se hallan edificadas. ¿Qué cosa es eso? Propiedad predial, ¿no? Ahí está, saltó el eje, ahí saltó el punto, ¿no? Nosotros por eso hemos visto qué cosa era la propiedad predial y acá lo está señalando, ¿no? Ya entendemos por qué es que señala la ley ese tipo de los planos verticales y entendemos por qué, porque se trata de una propiedad predial. En estos casos se debe constituir derechos reales de servidumbre perpetua obligatoria a favor de los predios dominantes respecto a los accesos, escaleras, pasadizos similares, etc. Pero esto es en todos aquellos casos en el que el sistema que yo voy a tener, ¿no?, va a ser dentro de independización de tiendas de propiedad. Cuando el terreno está registrado, igualito, ¿no? Prescripción adquisitiva. Cuando el terreno no está registrado, primera de dominio. En todas se va a repetir lo mismo. Del terreno, en el caso, por ejemplo, de los bienes de las tiendas. En caso de haber optado por lo establecido en el literal C del artículo 13, que es el caso de la copropiedad, se considera copropiedad de los propietarios de las tiendas existentes dentro del plano vertical del perímetro superficial, propiedad predial, o sea, todo eso, y se considera bienes comunes el acceso y los servicios comunes a que se refiere el Reglamento Nacional de Construcciones. O sea, volvemos otra vez a que la propiedad predial nos está definiendo dentro de lo que es estas casas o este tipo de edificaciones, cuáles son los derechos en las áreas que disponen. Y las casitas, cuando el terreno está registrado y cuando no está registrado, igual. Requisición adquisitiva, primera de dominio. Vamos a ver las posiciones comunes. ¿Qué cosas inscribimos? Y esto es una de las cosas más sabias de la ley. Nos dice, con la presentación del formulario registral, el registro correspondiente se puede inmatricular el terreno e inscribirse en la fábrica, todo junto. Además, también es susceptible de inscripción, de ser el caso, las secciones de propiedad exclusivas, las secciones de propiedad común, la independización, el reglamento interno, todo junto.
Todo lo podemos inscribir en un solo expediente. Por eso, no sé quién me preguntaba, ¿no? Podemos hacer el terreno, la fábrica, la independización, el reglamento, todo, y todo va a inscribirse junto. Ahí está, acá está más claro, pues, ¿no? La prescripción adquisitiva es la que se refiere al presente título, es declarada notarialmente, tal como hemos dicho, a su escritura interesado, y para ello debe seguir el mismo proceso que se refiere al artículo 504 y siguientes del Código, en lo que sea aplicable de acuerdo al artículo que hemos visto anteriormente. Y acá, la primera de dominio, pues, igual. La primera inscripción de dominio a que se refiere el artículo 2018 del Código se declara notarialmente, y para ello se debe seguir el mismo proceso a que se refiere al artículo 504 y siguientes del Código Procesal Civil, en lo que sea aplicable de acuerdo a lo previsto en el artículo 5. Ingeniero, una pregunta. En caso de servidumbre de desagüe, ¿cómo se hace para que yo quiero sacar un desagüe Por una propiedad. ¿Cómo haría para sacar el permiso Primero, que tiene que haber el consentimiento del propietario. Segundo, que tiene que haber un pago de una indemnización, así lo dice el Código, ¿no? Y tiene que generarse una escritura pública de esa servidumbre, tiene que caer inscrita. Esa servidumbre a su vez puede ser perpetua, temporal, de acuerdo a las condiciones que se dé, ¿no? Pero sí, eso es factible. Por ejemplo, nosotros hablamos de las tuberías de gas, ¿no? Pasan por... O los cables ¿cómo se llama?, de alta tensión, ¿no? Cruzan pues los terrenos y tienen que tener una servidumbre de los aires y del suelo, porque en ese espacio, en esa franja de seguridad que tiene el cable, nadie puede construir nada, es peligrosísimo. Otro de los puntos interesantes, miren si la ley no será que se ha dado bien. No es impedimento para la inmatriculación del terreno, de ser el caso, ni para la inscripción del derecho de propiedad de la unidad inmobiliaria ni de los bienes comunes, que uno o más de los poseedores del mismo edificio, quinto otro, no acrediten su derecho. Recuerdan que él o los propietarios no convocaron. Ya, yo me anoto, todo punto, me entrego los papeles, lo entrego, y resulta que algunos de ellos no acreditan pues su propiedad. La ley nos dice que no es impedimento para el que tiene en orden lo suyo, no, siga adelante, el resto queda. En estos casos particulares, el registrador suspende la inscripción cuyo derecho de propiedad no ha sido solicitado o acreditado hasta que se demuestre el derecho respectivo. Dice, no, te pones hábil, pues ingresa pues ahí, ¿no? Otra vez. Y esto también para el verificador, se presume que todas las inscripciones son iguales. En caso de que no sea posible determinar los porcentajes de bienes comunes por ausencia o impedimento de uno o más propietarios, se presume que las inscripciones corresponden en partes iguales a los propietarios de las secciones de dominio exclusivo, salvo prueba en contrario. Para efecto se publica en el Diario Oficial Peruano, una mayor circulación del lugar donde se ubique el inmueble y en un lugar visible del predio, un extracto que contenga la ubicación del inmueble, dándose un plazo de 10 días para que cualquier afectado acredite su mayor derecho, si no, vinculado al acuerdo. ¿Perdón? Los porcentajes, pues, sí, son las alícuotas. Y lo nuestro, ¿no? Lo nuestro. El informe técnico. En todos los casos de regularización de edificaciones a que se refiere el presente título, el interesado debe presentar al notario un informe técnico elaborado por un verificador público o privado, ingeniero civil o arquitecto colegiado, que constate las características de la edificación y decir el caso de cada una de las secciones de propiedad exclusiva y de propiedad común y el total de las áreas, ¿cuáles? Ocupación, techada, libre, y bienes comunes existentes, toda la relación que hemos visto, debiendo efectuar los planos de ubicación y de distribución de cada una de las secciones de propiedad exclusiva y de las áreas y bienes comunes. Bueno, eso ya es una exageración, los registradores no lo aceptan, ¿no? Significaría que si yo tengo 50 secciones que independientemente son 50 planos, ¿no? Lo que le interesa al registrador es ver en una planta cómo colindan, si los linderos no están correctos, no están correctos. No aceptan, digamos, que sea así. Cuando en el informe verificador se coloca el área existente y el área registrada, ¿no? Los linderos. Sí. En caso de que exista una discrepancia y lo anotemos como observación en el informe de verificación, ¿obliga a que se haya el procedimiento de rectificación? Por supuesto, sí. ¿Obliga a un procedimiento? Sí, la norma lo dice, le da de plazo 1 año, pero lo inscribe. Lo inscribe con cargo a la regularización. Pero
No señala el método, el sistema no. Se entiende que tendría que ser por un sistema contencioso para que pueda a tiempo, digamos, ¿no?, de favorecer la inscripción. Sí, naturalmente. No hay un cumplimiento. Pues. Hay un terreno, por decirlo, y sobre eso hay una superposición. Y están registrados ambos. O sea, la primera ya está registrada. Hay otras que no tienen en ese problema, están entonces. En ese caso, ¿cómo queda? Poder judicial. Es el único. El juez es el único que puede resolver el problema. Si a usted le dicen que en el registro público le van a... No, lo engañan. Eso es proceso judicial. ¿Por qué? Porque tiene que establecerse mediante la justicia lo que se conoce con el nombre del mejor derecho de propiedad. Y eso es un proceso. Hay que seguir una serie de normas, hay que tener pruebas, etc. Uno de los criterios normales es la prevalencia, por ejemplo. En ese caso, ¿no? Ya el terreno estaba cercado, todo. Con todo. Hubo una invasión, han sacado otro plano y lo han superpuesto. No, está superpuesto, me dice, en el registro público. Está superpuesto en el parece que no han... No, pero en el registro público está superpuesto. No estoy exactamente seguro. Porque si en el registro público no está superpuesto, ahí sí puede usted lucharla feo. Pero si en el registro público aparecen las dos áreas superpuestas, Los procesos notariales, estos se tienen que hacer antes de presentar el formulario a la municipalidad. ¿qué procesos? Procesos no contenciosos. Antes de presentar, ¿a dónde? A la municipalidad. ¿Para qué? Para la regularización de la propiedad de la fábrica. Ah, en los casos del 20 de julio hacia adelante. Del 20 de julio para atrás. Ah, no, yo no tengo por qué ir al municipio. ¿Cómo? Yo no tengo para qué ir al municipio. Todo es registro público. 20 de julio hacia atrás, todo es registro público. El municipio, nada. Ya, pero hago primero el proceso notarial. Ah, lógico, sí. Así es. Sí, Yo tengo mi terreno, naturalmente. ya me conviene. Eso vale. Primera posición. Claro, por supuesto. Por eso dice, ¿no? Documento que acredite la posesión, hemos visto. Decía de fecha cierta. Cuando uno ya está inscrito, el registro público puede registrar otro que superponer. Teóricamente no debería serlo, pero sucede. A veces hay, a veces sí es. Así es, por diferentes motivos, ¿no? En caso de los centros y galerías comerciales o campos de propiedad de más de un piso, el informe técnico debe elaborarse tomándose en consideración la opción acordada por los propietarios del artículo 13. Tener un régimen, tener dos regímenes, tener una copropiedad. Y de la inaplicación. Acá no es aplicable. Ese es muy corto, les voy a decir. Una familia, 3 hermanos. 2 varones, una mujer. Normalmente lo que pasa es esto, ¿no? Los hombres salen. ¿Quién es la que queda cuidando a los viejos? La hermana, ¿no? Siempre. A veces es injusto, ¿no? Porque la hermana tiene todo el derecho también de realizarse como mujer, pero a veces pues el estar con los viejos que no tienen que lo cuidar, ahí queda. La hermana llama a alguno de sus hermanos y les dice, mira hermano, ¿sabes qué? Por si acaso te digo, mi papá está enfermo. ¿Y cuál es la reacción del hermano? ¿Cómo no me has dicho antes que esto? Ni lo llama siquiera al padre, ¿no? Pero le hace el lío. Hermana, tú sabes que esto, que lo otro, ya debí avisarme que esto. De todas maneras me avisas cómo sigue, ¿no? No, lo que digo es cierto, ¿no? Conocemos casos. Pero el problema está que muere, pues, el papá. Llama también, hermano, ha muerto mi papá. Le arman un lío, paso, diablo. ¿Cómo no nos has dicho que esto, que el otro, que no he podido ir? Ese podido ir, ¿no? Tuvieron cuántos años para ir y nunca fueron. Entierran al padre y los hermanos se regresan y los hermanos a la hermana le dicen,
hermanita, ya nos vamos. ¿Cómo es? ¿Qué? La casa. Y la hermana les contesta así, escuchen bien. Miren, hermanos, en primer lugar, ustedes nunca se han acordado de mi padre. Acá la que ha puesto todo soy yo. ¿Tú me has dado alguna vez para medicinas? No, entonces no tienes derecho. Así de frente. ¿Tú alguna vez has llamado? No, entonces pues, ¿qué pites? Y yo les voy a decir lo que voy a hacer, para que después no se resientan conmigo. Yo tengo en esta casa viviendo 25 años. Por lo tanto, yo tengo posesión de 25 años y voy a pedir la prescripción adquisitiva de esta casa. Se los advierto. Parecería que es justo, ¿verdad? Pero no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque al morir el papá, los 3 hermanos se han convertido en copropietarios. Y no se puede prescribirse a sí misma. En ese caso es que hay una inaplicación. Y vamos a ver los edificios, en fin, ¿no? Los edificios de departamentos, quintas, casas en copropiedad, centros y galerías comerciales o campos feriales y otras unidades inmobiliarias con bienes comunes, cuando pertenezcan a propietarios distintos, están sujetos al régimen a que se refiere el presente título. ¿Cuáles son los regímenes? Ya los hemos analizado, recuerden de la botellita. Los propietarios pueden elegir entre el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Eso es lo que llamamos normalmente condominio. O independización y copropiedad, la copropiedad. Esta opción debe constar en el formulario único oficial y debe inscribirse en el registro correspondiente. En el caso de los edificios, mis amigos, mi recomendación personal es que nunca los pongan como copropiedad. Es muy complicado. Porque, como decía uno de mis colegas, 100% tiene que ser el acuerdo. Se muere uno, olvídense, la tristeza, no pueden tener acuerdo, hasta que no haya sucesión, todo eso. Reglamento interno. El reglamento interno es pues el estatuto de la edificación. Y nos dice así: las edificaciones a que se refiere el artículo 37 de la presente ley deben contar necesariamente con un reglamento interno elaborado por el promotor o constructor, o en su caso por los propietarios con el voto favorable de más del 50%. Les digo mi opinión. Recuerden ustedes que en el FUO había una hojita que tenía que firmar un abogado, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Para que digas si el título estaba conforme y nada más, ¿no? Con el respeto a mis amigos abogados, era intrascendente. Pero sin embargo en el reglamento interno no aparece, no se obliga, es el constructor. Son los propietarios que no entienden ni michi de lo que es el Código Civil, pues, ¿no? En mi concepto personal, ahí sí debería intervenir un abogado, porque lo que acuerden los propietarios tiene que ser coherente con lo dispuesto en el Código Civil. Les pongo un ejemplo simplemente que yo lo he visto. Sí, condominios, acuerda la Junta de Propietarios: nadie puede construir más de 2 pisos en este condominio. Sin embargo, el certificado de parámetros dice que pueden hacer 4. Entonces, ¿cuál es el peso que tiene? ¿El acuerdo de los propietarios o el certificado de parámetros? ¿No? ¿Cuál es el que va a prevalecer ante la norma, ante la ley? En este caso, el acuerdo de los propietarios se rige simplemente por un reglamento, en función a una resolución ministerial. El otro caso se rige por una ordenanza que tiene fuerza de ley. Por eso no se pueden hacer acuerdos contrarios a la ley. El reglamento interno tiene que normar algunas otras cosas. Ejemplo, bueno, miren, no está permitido las mascotas, por decir. Oye, pero ¿qué voy a hacer con mi perrito que lo tengo ya 12 años? Déjeme pues que por lo menos muere en mi departamento, ¿no? Ah, ya. Entonces, ¿sabes qué? Mejor decimos así: no se permiten perros con pulgas. Entonces hay que poner un detector de pulgas al ingreso, pues, seguramente, ¿no? Bueno, esos son los acuerdos. Y esto que ya lo hemos visto, ¿cuáles son los bienes de propiedad común, no? Terreno, estructura, pasaje, todo esto ya lo hemos visto en
hace un momentito, no lo vamos a ver. Y vienen una cosa son los bienes comunes y otra cosa son los servicios comunes, ¿no? Los servicios comunes, por ejemplo, la guardianía, es el guardián, por si acaso, el guardián, el portero, el jardinero, o sea, las personas, porque la guardianía como local es un bien común, como persona no. La limpieza, conservación y mantenimiento de las áreas y ambientes y elementos en general de los bienes comunes, está incluida la reposición de los bienes de uso común. La incineración, no el incinerador es un bien, la incineración es un servicio común. El alumbrado público, la baja policía, jardines, siempre que el pago de los derechos y servicios deben efectuar los propietarios en conjunto. La administración, es decir, la acción propia de la administración. ¿Cuál es el contenido del reglamento interno? La descripción de las secciones con indicación de las áreas construidas la misma y el destino y uso que deben ser dedicadas, vivienda, comercio, industria, ya también lo hemos analizado. Los bienes de propiedad común, todos los que hemos visto, los que se adecúen. Los servicios comunes, todo lo que acabamos de ver. Los derechos y obligaciones de los propietarios, los porcentajes otra vez, ¿no? Que a cada propietario corresponden la propiedad de los bienes comunes de acuerdo al criterio, un criterio, dice, no dice los criterios, sino al criterio adoptado por el reglamento interno a fin de atender los gastos que demanden los servicios comunes, la conservación, mantenimiento y administración de la edificación y en la votación para adoptar los acuerdos de la Junta de Propietarios. Todo lo relativo a las sesiones ordinarias, extraordinarias, quórum, votaciones, acuerdos, funciones y demás de la Junta de Propietarios. Ahí está pues, la venta de los bienes comunes. Y ni siquiera es por el 100%. ¿Por cuánto? Por las 2/3 partes. La transferencia de los bienes de propiedad común debe aprobarse por los 2/3 de los votos de la Junta de Propietarios. Los propietarios que debidamente citados no hubiesen asistido a la Junta son notificados por conducto notarial y si en el plazo de 20 días útiles contados a parte de dicha comunicación no manifiestan por escrito notarial su discrepancia, se entenderán vinculados al acuerdo para que no será ejecutado hasta que transfiera el dicho plazo. Cualquier transferencia realizada sin contar con la votación es nula. Pueden los propietarios también acumular, subdividir, independizar dentro de su sección, contar que no toquen el resto, todo es como. Si ellos acumulan, entonces esos porcentajes se suman. Si ellos, digamos, separan, entonces se detraen, pues, ¿no? Los propietarios pueden acumular, subdividir, independizar sus bienes de dominio exclusivo de acuerdo a las normas del Reglamento Nacional de Construcciones. Los derechos sobre los bienes de dominio común se obtendrán sumando o detrayendo los porcentajes que correspondan a las unidades acumuladas, subdivididas o independizadas, según sea el caso. En estos casos, el interesado notifica de tales hechos a la Junta de Propietarios para que proceda a la modificación respectiva del reglamento interno y asuma los gastos, ¿no? Claro, porque se va a modificar y tiene que hacerse un nuevo reglamento interno, una modificación. Lo que hablábamos hace un momento de San Felipe, ¿no? ¿Recuerdan? En todos los casos puede otorgarse más de un reglamento y confrontar a la respectiva Junta de Propietarios por áreas físicamente determinables que comprendan un conjunto de unidades, si así lo acuerda la mayoría de los propietarios. De requerirse por los interesados, se constituirá una Junta General de Propietarios, con los delegados de la diferente Junta de Propietarios, la cual se encargaría de lo concerniente a asuntos que afecten la edificación en su conjunto. Por ejemplo, no hay movilidad o de repente mucho smog o no hay tal servicio, entonces ya se preocupan, pues, ¿no? De poner. La conformación, función y mecanismo de coordinación entre juntas y demás aspectos serán fijados en un reglamento general. Otra vez, en el registro público corresponde, se archivan los planos de la edificación, distribución arquitectónica, faltó la ubicación, pues, ¿no? Y se inscriben las áreas, ocupación, techada, libre, y linderos perimétricos, así como la declaratoria y fábrica, el reglamento interno y la Junta de Propietarios. Inscrito el reglamento interno, las secciones se independizarán de conformidad con lo dispuesto por la normativa correspondiente, o sea, el reglamento de inscripción. De la Junta de Propietarios, de la Constitución. La Junta está constituida por todos los propietarios de las secciones y tendrán representación conjunta. La renuncia de uno o más propietarios no impedirá la constitución de la Junta, pero la admisión a su seno siempre estará expedita. Y ahora es del presidente. Ojo con esto, porque el presidente tiene determinadas facultades y tiene que ampliárseles algunas facultades para que pueda detener algunas funciones. Por ejemplo, el presidente de la Junta de Propietarios goza de las facultades generales y especiales de representación, y después es el que representa. Pero, ojo con esto, para ejercer la representación procesal, o sea, cuando la Junta de Propietarios sale a juicio, demanda o la demandan, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que, el presidente se requiere copia certificada por notario del acta de sesión de Junta de Propietarios donde consta dicho nombramiento y que esté debidamente inscrita. Tiene que estar inscrito en el registro público esa nominación para que él pueda salir a juicio.
como representante. De los propietarios hábiles, se entenderá por propietario hábil al que esté en condiciones de ejercer su derecho a voto en las sesiones de Junta de Propietarios por haber cumplido con el pago de todas sus cuotas. La directiva de la Junta de Propietarios declarará inhabilitación de los propietarios que hayan incumplido con pagar 3 o más cuotas ordinarias o al menos una extraordinaria al momento de la convocatoria. Para tales efectos, la directiva de la Junta de Propietarios envía una comunicación al propietario moroso, comunicándole su calidad de inhabilitado. Dicha calidad cesará al momento que cancela su derecho. Se habilita, pero es igual que nosotros, ¿no? Pagamos y nos habilitamos. Los propietarios inhabilitados pueden asistir a las sesiones solo con derecho a voz y no se les computa para el voto. No hay voto, ellos no pueden votar. Solo podrán impugnar los acuerdos de la Junta de Propietarios aquellos que se encuentren inhabilitados. Y este artículo que es interesante. Es mi cumpleaños. Me levanto, ¿no? Feliz, viene mi señora, mis hijas, me abrazan, feliz día, perfecto. Pero yo ya estoy consciente que en la noche viene la tribu, pues, ¿no? Ni modo. Entonces le digo a mi señora, mira, hija, por favor, lo primero que quiero que hagas, me contratas a la orquesta de los hermanos Silva. Oye, pero no, son muy caros. No, a mí me lo hace gratis, me lo va a hacer. ¿No? Y le digo, corre matando, los plumíferos sobre todo, ¿no? Porque va a venir, pues, mi suegra, pues, sin hablar, pues, ¿no? Mis suegras, mis cuñados, todo. A las 4 de la tarde salgo de mi oficina, me voy a mi departamento y lo primero que encuentro, no hay ascensor. Chispa, qué piña, no funciona el ascensor, justo hoy día. Subo a mi tercer piso, entro y no hay luz. Entonces le pregunto a mi señora, ¿y qué ha pasado con la luz? La han cortado, me dice. ¿Y por qué no se ha apagado? No, el que no ha apagado es el de arriba, no ha apagado. Sí. Me voy, pues, ¿no? Toco, lo conozco. A Augusto le digo, mira, discúlpeme, tú no has apagado la luz. No, Guillermo, me dice. Mírame un favor, le dije, mira, yo tengo un compromiso abajo y por favor le digo, paga, porque tienes tiempo para que me reconecte. Y él me dice, no puedo, Guillermo. ¿Cómo que no? No puedo, pues. Y se acabó, no pudo, pues. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue, pues, la tribu? Lo único que tengo que hacer es poner a una de mis hijas acá, a la otra acá con sus velitas y conforme vayan entrando, pues, ¿no? Con sus velitas. Van a estar con sus velas, yo me pongo al centro y en lugar de cumpleaños parece velorio. Me van a velar, pero no. Eso se acabó. Miren lo que hay ahora. Los instrumentos impagos por la cobranza de cuotas extraordinarias son títulos ejecutivos a los cuales se puede promover proceso ejecutivo. Paga la Junta de Propietarios. No paga el fulano, embargo. No paga, remate, punto. Por eso es que decíamos que el presidente tiene que tener facultades para salir a proceso. Entonces, ahí muere. En dicho supuesto, el proceso se tramitará de conformidad con lo establecido por el proceso del Código Civil. Disposiciones transitorias. Bueno, esto de acá ya no rige, solamente eran 6 meses. Y de las solicitudes en trámite de esa época, no sé cuántas quedarán, pues no. Entonces, si no han sido aprobadas, tendrán que sujetarse a lo que dice. Las solicitudes declaratorias fábricas que se encuentren en trámite a la fecha de entrada de vigencia de la presente ley se adecúan a las disposiciones de esta. Y las finales. En todos los casos a que se refiere el título 1 en la ley, el notario comunicará a la municipalidad distrital correspondiente o provincial tratándose del ámbito cercado la inscripción efectuada para los fines tributarios catastrales. Son 3 expedientes que nosotros presentamos. Un original que queda en el registro público, otro que lo devuelven al propietario y otro que envían al municipio. Estas aprobaciones ya se han hecho de los formularios, de todo esto, del reglamento, ya se han hecho. Los interesados pueden optar por adherirse al reglamento interno, si se prefiere, o elaborar uno propio. La Superintendencia Nacional de Registros Públicos, el registro operario urbano ya no existe tampoco, pues no. En su caso aprueban los modelos, ya están los modelos aprobados. Y esto es lo más importante, por favor léanlo bien porque acá hay chamba para los ingenieros, dice.
Los reglamentos internos que se encuentren vigentes a la fecha de la publicación de la presente ley, o sea, esos reglamentos ya mueren, pues, ¿no? Porque se caduca o se deroga la ley de propiedad horizontal, o sea, todos esos reglamentos murieron, ya son caducos. La norma dispone en esta disposición tercera de que esos reglamentos se adecúen, dice, bien claro dice, a lo que ella establece, para lo cual la Junta de Propietarios requiere la concurrencia de la mayoría de los propietarios en primera convocatoria y de los que asistan en segunda convocatoria. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los concurrentes. O sea, no hay pretexto para no adecuar este reglamento, porque hasta con los que asistan se adecúa. En este punto, las disposiciones de la presente se aplican en todo lo que no se oponga a las funciones de COFOPRI. COFOPRI, no se metan conmigo, yo tengo mis normas, y así se quedó. Y acá está pues el fundamento. Deróguese y déjese sin efecto el decreto de ley 22.112, que es la ley de propiedad horizontal, y el decreto supremo 019, que es el que rige todos los reglamentos internos. Por eso, si se deroga eso, automáticamente tiene que adecuarse lo otro. Y todas aquellas normas que se opongan a la presente ley. 19 días del mes de julio de 1999.